Libro de San Juan, capítulo 18, versículo 36. Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Padre, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por estar aquí en esta tarde, por saber, Señor, que hemos sido guardados por tu mano poderosa todo este tiempo. Amén. Así lo dices tú, Señor, que bajo el hueco de tu mano estamos guardados, cuidados, Señor. Y desde esa hendidura, Señor, queremos glorificarte, queremos exaltarte, queremos reconocer que has sido bueno con nosotros. A pesar de todas nuestras torpezas y nuestras debilidades, has sido bueno, Señor. Y exaltamos tus bondades en toda nuestra vida. Gracias te damos, gracias porque tu palabra es fiel y en esta noche, Señor, ministrará también nuestras vidas, nuestros corazones. Ayúdame, Señor, ayúdame a exponerla de la manera que tú quieres que lo hagas. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Dios nos pueda bendecir. Vamos a hablar un poco acerca de este conflicto que existe entre los dos reinos, el reino de los cielos y el reino de este mundo. El Señor Jesucristo reconoció en este pasaje y en otros más que existen dos reinos, que existe un reino que está gobernado por el Padre Celestial y también que hay un reino de este mundo que está gobernado por el Dios de este siglo, o como el apóstol lo llamó en otra ocasión, el príncipe de la potestad del aire. Entre esos dos reinos hay una gran diferencia, son totalmente antagónicos, son opuestos los dos reinos. Y el Señor Jesucristo dijo de una forma categórica que nosotros no podemos servir a dos señores. En la política esto le llaman conflicto de intereses. Y hay en nosotros a veces este conflicto de intereses porque el mundo nos atrae, el mundo nos seduce, nos llama, nos gustan las cosas que hay en el mundo. Pero por otro lado hay una nueva criatura en nosotros que sabe que no debemos amar las cosas de este mundo. Pero ese conflicto está en todos nosotros. En el libro de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15, dice el apóstol Juan: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Otra versión dice: esto es lo malo del mundo, desear cosas solo por complacer nuestras malas pasiones, dejarnos atraer por lo malo que vemos y sentirnos orgullosos de estas cosas que tenemos. Pero nada de eso viene del Padre, sino del mundo. El mismo apóstol Pablo en el libro de Romanos habla acerca de que no debemos nosotros conformarnos a este siglo, amoldarnos a este siglo. Cuando Juan habla de que no amemos al mundo, no está diciendo que no se contradice la palabra, porque el mismo Juan escribió que Dios amó de tal manera a este mundo, pero se está refiriendo a las personas, a la humanidad en sí. Y cuando nos dice que nosotros no debemos amar a este mundo ni las cosas que están en este mundo, se refiere al sistema que mueve al mundo entero, la filosofía que mueve a la gente, la manera de vivir que tiene la gente que no conoce a Dios, movido por los deseos naturales. No os conforméis, dice este siglo. Si bien nosotros estamos aquí, nosotros sabemos que estamos en este mundo y nosotros lo decimos siempre, pero no pertenecemos a este mundo.
Nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra. Por lo tanto, ¿quién nos gobierna? Porque cuando de lo que más habló el Señor Jesucristo fue con respecto en sus parábolas acerca del reino de los cielos. Y nosotros entendemos que un reino tiene un rey y tiene leyes también. Hay un gobierno que está al cual nosotros no hemos decidido voluntariamente someternos, si es que lo hemos decidido así. Porque ese es el conflicto, que muchas veces estamos aquí, pero no hemos decidido voluntariamente rendirnos al Señor. El apóstol Juan dice que no debemos amar, pero lo dice por causa de lo que nosotros ahora somos en esta tierra. Somos extranjeros y somos peregrinos. Eso dice la Biblia. Y un peregrino, un extranjero, es alguien que no vive permanentemente en un lugar, sino que está de paso. Dice el apóstol Pedro: amado, yo ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de todos o de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Pedro lo que está diciendo es que por causa de lo que ahora somos, debemos ser consecuentes también en nuestra manera de vivir en medio del mundo. ¿Tiene sentido lo que dijo Jesús, que somos luz, que somos sal de la tierra? No somos simplemente diferentes al mundo, somos contrarios al mundo. Porque nuestro pensamiento no es, la Biblia dice que ahora nosotros tenemos la mente de Cristo. Cuando se refiere la Biblia a extranjeros y peregrinos, normalmente lo habla con respecto a los patriarcas, que ellos entendían, por ejemplo, el caso de Abraham, que dice la Biblia que salió no sabiendo a dónde iba, porque lo que buscaba era la ciudad cuyo arquitecto y constructor era Dios. Y en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 8, dice, hablando de este mismo Abraham, que por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. Y dice más adelante en el versículo 13, hablando de otros héroes de la fe, que conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. En resumen, lo que la Biblia dice es que ellos vivían como extranjeros en una tierra ajena. No había nada que sujetara a Abraham, siendo un hombre rico. Habitó, dice la Biblia, en tiendas. No se hizo una casa, no construyó una ciudad, no edificó nada para él. Vivía en tiendas porque él entendía que estaba de paso allí. Imagínense, a pesar de que ellos vivían cientos de años más que nosotros, ellos entendían que eran pasajeros, que estaban de paso simplemente en la tierra. Y cuando ellos caminaban, dice, creyendo lo que Dios le había dicho, poseyéndolo, tomándolo. Ellos se apropiaron de todo lo que Dios le dijo, aun cuando dice la Biblia que murieron sin haber recibido las cosas que se le prometieron. Porque la fe
La fe era lo que los hacía caminar con esa esperanza en su corazón de recibir lo que se les prometió un día. Nosotros somos extranjeros aquí. Somos peregrinos en la tierra, somos pasajeros. Y nuestro reino, como lo dijo el Señor Jesucristo, no es de este mundo. Por lo tanto, no tenemos ningún derecho a hacer morada aquí en la tierra. Y cuando digo morada me refiero a anclar nuestro corazón en las cosas de la tierra, a depositar nuestra esperanza en las cosas de la tierra. Una de las cosas que clama el Espíritu de Dios y la iglesia dice que el Señor venga. Y la novia y el Espíritu dicen ven, le dicen al amado. Pero para que Él venga, entonces tiene que estar nuestro corazón puesto allí, en las cosas del cielo. Una de las cosas y una de las fuerzas misioneras más grandes que puede tener la iglesia del Señor Jesucristo es una vida vivida en integridad. Es lo que puede predicar más fuerte que cualquiera de nuestras palabras. En nuestra forma de vivir, en nuestra forma de conducirnos. La iglesia primera era caracterizada por eso, por la comunión, por el amor que tenían entre ellos. Es una iglesia que nosotros la hemos visto en muchos aspectos, pero que a la vez está muy distante de nosotros, no solamente por un tema cronológico, por un tema de tiempo, sino por un tema de calidad de vida, de cómo vivía la iglesia primera. Dice en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 44, todos los que habían creído, hablando del principio, después del sermón de Pedro en Pentecostés, estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La iglesia no estaba preocupada tanto de cómo traer gente a la iglesia. Ellos estaban preocupados de obedecer lo que el Señor le había dicho, y del resto se encargaba Dios. Hoy, cuando nosotros sacamos la mirada de lo que Dios ha establecido en la Biblia, entonces tenemos que buscar algún método para que la gente esté en la iglesia y llegue. Pero ellos se preocupaban de la comunión, se preocupaban de la necesidad que había en la iglesia. Y del resto se preocupaba Dios, añadía, y tenían también el favor del pueblo, porque era también bien visto lo que se hacía. Ellos no tenían ese conflicto entre los dos reinos. Ellos habían entendido lo que Jesús les dijo, que no podían servir a dos señores, porque al final del día terminarían amando a uno y aborreciendo al otro. Pero no estaba ese problema en ellos. Ahora, en este reino que estamos nosotros, Dios también se ha preocupado de capacitarnos, de equiparnos a nosotros. Nos ha dado armaduras, nos ha dado armas para luchar. La Biblia dice que las armas de nuestras milicias no son carnales, sino que son poderosas en Dios. Dios ha provisto para su amada una armadura también, que usted lo conoce en la lista que nosotros hemos visto en muchas ocasiones en el libro de Efesios, como habla de la armadura de Dios. Pero también le ha dado una de todas las armas que tiene la iglesia, es la espada del Espíritu, que es su palabra.
Y es la única arma que la Biblia dice que es un arma ofensiva y no defensiva. Todo el resto de las armas que nosotros tenemos son defensivas, son para defendernos del ataque de nuestro adversario. El yelmo, la coraza, el calzado, todo tiene que ver con resguardarnos a nosotros de los dardos de fuego del maligno. Pero la espada del Espíritu es la única arma que la iglesia tiene, que es para atacar. Y aunque pareciera poco, es poderosa. Es poderosa. La Biblia dice que la palabra de Dios es poderosa. Es como martillo que quebranta la peña. Y esta arma, que es la única arma que tiene la iglesia para atacar, ¿quién la tiene? La iglesia. Ahora, ¿cómo utiliza la iglesia de Cristo la espada? Cuando usted predica el Evangelio, el Espíritu Santo hace una obra en el inconverso. Lo convence de pecado, de justicia y de juicio. Lo está convenciendo de que él es un pecador, que necesita ser salvado y si no, será condenado. Esa es una espada que la iglesia la utiliza, porque le es dada a la iglesia. Dice en el libro de Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, tiene vida propia y es más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La palabra tiene un poder en sí misma, no necesita la fuerza que nosotros podamos ponerle. La palabra de Dios no necesita nada de nosotros, tiene poder en sí misma. Dice que es poderosa y que penetra hasta partir el alma, hace una diferencia entre el alma y puede meterse en la conciencia del hombre y trabajar allí. Y lo expresa de esta forma el autor de Hebreos diciendo que hasta los tuétanos, o sea, puede entrar en los huesos de una persona. En lo más profundo de la persona puede entrar la palabra de Dios y allí hacer una obra. Gloria a Dios. Amén. Ahora, esta espada es dada a la iglesia. Yo quiero decirle esto dado el conflicto que se vive hoy día, porque la Biblia menciona dos espadas. Esta es la espada que tiene la iglesia. Ahora surge una pregunta: ¿qué pasa si algún miembro de la iglesia no obedece a la palabra de Dios? ¿Puede el pastor ir a la comisaría y decirle al comisario o ir a un juez y decirle que hay un miembro de la iglesia que no obedece la palabra de Dios? No, no se puede. ¿Qué disciplina se le debe aplicar a alguien que no obedece al Señor? Es una disciplina eclesiástica, porque la palabra de Dios es una espada que le ha sido dada a la iglesia. Yo quiero que usted vea la diferencia que hace Dios entre la iglesia y el Estado, los gobiernos de la tierra, porque Jesús reconoció que existen dos reinos. Hay un reino de este mundo y hay un reino que es el reino celestial. Y en ningún momento de la historia, hablando de la historia bíblica, se juntan, excepto cuando fue después del año 350, bajo el gobierno del emperador Constantino, que la iglesia se fusionó con el Estado y vinieron los 1000 años de oscurantismos. Pero la iglesia está llamada a vivir separada del gobierno de este mundo, del reino de este mundo. Si alguien no obedece a la palabra de Dios, entonces un pastor no puede llevarlo a la justicia terrenal. No, para eso está la disciplina eclesiástica.
Y existe también otra espada que está en manos del poder cívico y que el mismo Jesús reconoció, y Dios reconoce que existe también y que tiene su propósito en esta tierra. En el libro de Romanos capítulo 13, versículo 1, dice: sométase toda persona a las autoridades superiores. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujeto no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Las autoridades civiles también han sido establecidas por Dios. Y nosotros como hijos de Dios estamos llamados a respetarlas. Nos guste o no nos guste. Pero la Biblia con respecto a esto no tiene dos lecturas. Estamos llamados nosotros a, y lo digo porque he visto muchos pseudos cristianos rebelándose incluso contra las autoridades que Dios ha puesto. El primer conflicto que tuvo el cristianismo con los judíos, que veían el cristianismo lo veían como una herejía, y como herejía veían todas las enseñanzas de Jesús. Además que los romanos veían a los cristianos, los consideraban sediciosos, porque Jesús les decía que su reino no era de este mundo. Y ellos mismos no le rendían pleitesía al César. Ellos no reconocían al César como el Kyrios, como el Señor. Por lo tanto, los romanos consideraban que los cristianos eran sediciosos, porque no se postraban delante del César. Ellos sabían quién era su Señor. Ellos reconocían a Jesús como su Señor, y ellos estaban dispuestos a dar su vida por eso. Muchos cristianos murieron en el primer siglo por no reconocer que César era el Señor. Ellos tenían su Señor. Por lo tanto, los emperadores romanos muchas veces iniciaban persecuciones contra los cristianos por causa de esto mismo. Los cristianos del primer siglo eran considerados sectarios, herejes, porque los romanos predominaban, ellos subyugaron a Israel. Y no solamente eso, sino que también trataban de imponer su religión. Ellos eran paganos. Aparte que los mismos cristianos le enseñaban a los prosélitos, que eran nuevos cristianos, a despreciar a los dioses paganos. Los acusaban también a los cristianos de ser caníbales, porque decían que, tomándose de la palabra que dijo Jesús en cierta oportunidad: este es mi cuerpo en la cena del Señor, que por vosotros he partido, cuando le dijo que comieran de su cuerpo, que comieran de su carne. Entonces los romanos consideraban que eran caníbales también, practicaban el canibalismo. Los cristianos no solamente eran herejes, se les acusaba también de estropear los negocios
No sé si usted recuerda al apóstol Pablo cuando va a Éfeso y se pone a predicar allí frente a la diosa Diana, y hablando de que no eran dioses los que se hacían con las manos, y le echó a perder todo el negocio. Demetrio allí estaba enfurecido, se fue encima, y todo por causa del cristianismo. Cuando el evangelio llega a la vida de una persona, hermano, por eso la Biblia dice que somos nueva criatura, porque llegamos a aborrecer todo lo que hacíamos antes. Hay un cambio, tiene que haber un cambio en una persona que ha nacido de nuevo, que ha creído verdaderamente en el Señor Jesucristo, que ha sido trasladada del reino, de la potestad de las tinieblas al reino de Jesucristo. Tiene que haber algo que se note. Es notorio en una persona que ha creído en el Señor Jesucristo, porque su vida ya no es la misma. Porque lucha contra el pecado, porque se esfuerza para agradar a Dios, porque busca a Dios. Ninguna persona, usted no puede ver un bebé que pase un mes sin alimentarse. Es imposible eso, ese bebé se muere. Un bebé se desnutre, un bebé agoniza cada día que no come. No sé cuánto podrá durar un bebé sin comer. Por eso dice el apóstol Pablo que nosotros debemos desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. La palabra de Dios, una persona que ha nacido de nuevo desea estar allí alimentándose. Una persona que ha nacido de nuevo no estudia para predicar en un púlpito, hermano. Es su vida. Es su vida. Está leyendo la Escritura, está escudriñando constantemente. No lo hacemos para estar aquí, porque este es un lugar donde puede haber cualquier otro hermano predicando. Pero es notorio cuando una persona ha nacido de nuevo. Y en los primeros cristianos, los cristianos del primer siglo, se les notaba demasiado. Aun cuando Pedro decía, yo no lo conozco a este, incluso dice la Biblia que maldecía. Hablaban mal de Jesús diciendo, yo no lo conozco a este, yo nunca he andado con él. Pero era tan notorio su manera de expresarse, su manera de hablar, aunque hablaba como Galileo, pero su manera de ser se parecía tanto a Jesús que no podía negarlo. Aparte que a los cristianos del primer siglo se le acusaba también de dividir las familias, ya que había muchas ocasiones donde alguien conocía al Señor en una casa y empezaban los conflictos. Jesús lo dijo así: no penséis que he venido a traer paz a la tierra, no he venido para traer paz sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. No se sorprenda si por causa del evangelio hay conflictos en su hogar. Porque no todos van a creer. Deseamos que todo matrimonio, todo aquel que conozca al Señor, su esposo se convierta, su esposa se convierta. Y hay algunos que tenemos la fortuna, el favor de Dios, que así es. Pero hay otros que no. Hay otros que, por más que se les alumbre, que Dios trate con ellos, que Dios le hable, que Dios los busque, terminarán endureciendo su corazón y no creerán. Eso no lo sabemos nosotros. Nuestro deber se limita a predicar el evangelio, a dar testimonio, las mujeres a ganarse a sus esposos con su conducta. Esa es la labor que tenemos nosotros como iglesia. El otro es un trato personal con Dios, de la persona. Pero nosotros debemos hacer nuestra parte, y Jesús
le había dicho así, y muchas veces creía uno y no creía el otro, y empezaban a haber conflictos en la casa. Y aquel que robaba ya no roba más, entonces si robaba con otro, ese ya no lo acompaña a robar. Entonces empiezan a haber conflictos. El padre que con el hijo tomaban juntos, ya después aquel que se convirtió ya dejó de tomar, entonces empezó a haber una rivalidad. ¿Cuántos hijos han sido desechados por su padre por causa del evangelio? ¿Cuántos esposos o esposas le han dado o han hecho elegir a su esposo? ¿Te quedas con el Señor o te quedas conmigo? Esto es una realidad y Jesús dijo que estas cosas pasarían. Y por causa de estas cosas a los cristianos se les veía como sediciosos, como herejes. Por eso también empezaron las persecuciones de los emperadores romanos contra la iglesia: Nerón, Domiciano, Trajano, Marco Aurelio, Aureliano, Diocleciano y tantos otros. 10 persecuciones que fueron notorias en el primer siglo. Nerón quemaba a los cristianos en sus jardines para alumbrarlos. Tomaban a los cristianos y los llevaban a los circos romanos para entretenerse, para ver cómo las fieras, los leones, se los devoraban. No podían creer ellos que los cristianos murieran cantando. Mire, yo quiero que usted entienda esto. Esa era la realidad que se vivía allí, en Jerusalén. Los cristianos eran perseguidos, eran quemados, eran sacrificados vivos, aserrados, algunos partidos por la mitad. Pero aún con toda esa realidad que se vivía allí, el apóstol Pablo le dice: ustedes sométanse a las autoridades terrenales, obedezcan. Ustedes no pueden levantarse contra las autoridades terrenales. Dígame usted si nosotros vivimos siquiera un cuarto de persecución de lo que vivió la iglesia primera. Sin embargo, ¿saben lo que hay? Iglesias marchando hoy día. Pseudos cristianos haciendo desmanes, destrozos en la calle. ¿Por qué? Porque no han entendido lo que la Biblia dice cuando dice que someternos a todas las autoridades que Dios, porque han sido puestas por Dios, es a todas las autoridades. Y que no es dependiendo cómo sean. Los primeros cristianos no tenían problema con eso porque lo entendían. Ellos estaban siendo perseguidos, la iglesia estaba siendo perseguida y sin embargo ellos no se rebelaron. Ellos no se juntaron los cristianos de toda Galacia y vamos a hacer nuestro petitorio de protestas contra el emperador romano porque nos están oprimiendo. No, ellos clamaron a aquel que conocía su causa y aquel que tenía poder para defenderlos en ese lugar y en ese momento. Por eso la Biblia dice que las armas de nuestra milicia, hermanos, no son carnales. Usted no necesita ir a luchar por beneficios sociales. ¿Sabe por qué? Porque aquel que conoce nuestra causa pelea por nosotros. Aquel a quien nosotros le servimos conoce nuestras necesidades. Y somos simplemente pasajeros aquí en esta tierra. Por lo tanto, mientras nosotros llegamos a la tierra prometida, el Señor se preocupará de nosotros. Se ocupará de darnos todo lo que necesitamos. Y si con Israel, un pueblo rebelde, lo sostuvo durante 40 años dándole de comer, sus pies, dice la Biblia, que no se hincharon, nunca anduvieron descalzos. Su calzado no se gastó, su vestido no se gastó.
Pruebe a andar un mes con la misma ropa a ver cómo va a quedar. Ellos anduvieron 40 años. No trabajaron, no hicieron nada. Dios los alimentó todos los días. Todos los días Dios se preocupó de alimentarlos. Los mayores crímenes que los cristianos del primer siglo hasta el primer siglo vivieron fueron cometidos por agentes del Estado, porque era el gobierno romano. Sí, la policía era la que los exterminaba. Eran los soldados los que los mataban. Pero aún así, la instrucción de los apóstoles era firme. No había tampoco mucho problema con el tema de la obediencia. Hoy día filosofamos mucho, cuestionamos mucho, y todo tenemos que pesarlo, balancearlo, discernirlo. Si es conveniente o no es conveniente. Está bien, Dios dice que es así, pero es que yo pienso. Al final terminamos haciendo lo que nosotros pensamos. Por causa del Señor, en la primera de Pedro, capítulo 2, versículo 13. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Había muchas acusaciones contra los cristianos, pero ellos entendían que había una sola forma de refutarla, y era viviendo de una manera contraria a lo que decían. Porque no hay otra forma de hacer callar la ignorancia de los hombres, sino viviendo de una forma diferente. Así es. Porque contra eso no hay otro argumento. Pueden decir lo que quieran. En cierta oportunidad le dijeron al filósofo Platón que un individuo había estado haciendo acusaciones calumniosas contra él, y lo que le respondió él fue simplemente: viviré de tal manera que nadie crea lo que ese ha dicho de mí. No hay otra forma. Pueden decir el mundo lo que quiera de la iglesia y de nosotros, pero debemos vivir de una manera que aquello que digan de nosotros no sea verdad. Esta era una de las instrucciones que recibieron los apóstoles, los discípulos de Jesús, y que a veces se nos ha olvidado a nosotros, que es que somos luz del mundo, y que Jesús dijo que una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así dijo el Señor Jesucristo: alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. ¿Qué tiene que ver la gente? Nuestras buenas obras, nuestra manera diferente de vivir, para que glorifiquen a Dios. Porque cuando Dios los visite, ellos también van a hablar que veían algo diferente. El apóstol Pablo también lo vemos aquí en el libro de Tito, capítulo 3, hablando en cuanto a la sujeción a las autoridades. Y dice: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Y aquí dice el apóstol Pablo por qué causa debieran ellos vivir de una manera diferente: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos.
rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Me gusta destacar esto del Evangelio, que es que el Señor, conociendo nuestro corazón, como somos nosotros, y nuestro corazón que es engañoso, nos llama no solamente a obedecer a las autoridades que están puestas, a todos, sino que más nos dice que debemos también orar por ellos. Debemos pedir por ellos. A Israel le dijo en cierta oportunidad Judá que ellos procuraran la paz allí donde el Señor los había llevado. Y procurar la paz no significa solamente orar por las autoridades, sino hacer algo con respecto a eso. Es obedecer las autoridades, es respetarlas. Exhorto, dice el apóstol Pablo, ante todo, que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. No hay nada en la Biblia que nos autorice a nosotros a desobedecer a las autoridades que Dios ha establecido, excepto que hubiera una ley en la cual se nos prohibiera hablar del Señor Jesucristo. Fue lo único que en esta disyuntiva, en esta elección que tenían que hacer los apóstoles en algún momento entre predicar o dejar de predicar, ellos decidieron obedecer a Dios. Pero es lo único en lo cual nosotros estamos autorizados, es cuando las leyes que establece el hombre contradicen la palabra de Dios. Esa es la única forma que nosotros podemos desobedecer. Cuando alguien toma la espada del poder cívico para defender el reino de Dios, está demostrando que no conoce o no puede hacer una diferencia entre el reino de Dios y el reino de los cielos. Digo esto porque hoy día vemos nosotros iglesias organizadas contra el gobierno, o incluso pastores incursionando en la política para cambiar el país. Eso es tomar la espada del poder cívico, es tomar las armas que tiene el mundo, pero eso es no entender que nosotros no somos de este mundo, no somos de este reino no es de nosotros. Yo no cuestiono a un hermano que esté en la política, sino más bien a un siervo de Dios que esté en la política. Porque dejar un rebaño o dejar la responsabilidad que Dios le ha dado para incursionar en la política es simplemente amar más a este mundo. Y es menospreciar lo que Dios le delegó. Porque no puede servir a dos señores. Porque nunca va a tener el tiempo para trabajar, para gobernar en esta tierra y para liderar en una iglesia. Pero sin embargo vemos a muchos hoy día que con esta excusa de querer cambiar el mundo, querer cambiar el país, están tomando las armas o la espada que no nos corresponde a nosotros la iglesia. Porque mire lo que pasó en cierta oportunidad cuando Jesús
Estaba en el huerto de Getsemaní orando y llegaron los soldados romanos. Judas le dijo, lo entrega con un beso, le da un beso que era la señal para que ellos supieran quién era. Y los soldados romanos fueron a apresarlo. Y entonces salió Pedro con sus pancartas: es injusto que tomes el maestro, no puedes hacer esto, es un abuso a los soldados. Y encima toma la espada Pedro y no le tiró a cortar la oreja, tiró a matarlo. Lo que pasa es que él era pescador, no era soldado, por lo tanto tenía mala puntería. Y le cortó la oreja a Malco. Y entonces Jesús le dice algo a Pedro: vuelve tu espada a su lugar. O sea, en otras palabras, no tomes las armas del mundo para luchar por el reino, porque son diferentes. Vuelve tu espada a su lugar, le dijo Jesús, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Si nosotros en la iglesia nos uniéramos, sería suficiente para que Dios trate con los gobernantes de nuestro país. Sería suficiente. Pero el problema es que nosotros estamos ahora tomando la espada que le pertenece al mundo para que el reino de Dios se establezca. Jesús le dijo a Pedro: no se puede hacer eso. Esa espada no le pertenece a la iglesia. Porque todo aquel que tome una lucha terrenal para una causa espiritual no le va a funcionar. La iglesia tiene sus propias armas y estamos equipados con esas armas. La Biblia dice que estamos completos en Cristo, completos en Él, estamos equipados en Él. Y eso es suficiente. Usted tiene una causa que encuentra que es injusta, entonces órele al Señor. No importa de quién venga la injusticia, órele al Señor. Porque Él es nuestro Señor. Él es nuestro Rey. Somos sus hijos. Y Jesús dijo que si nosotros, siendo malos, sabemos dar buena dádiva a nuestros hijos, ¿cuánto más Él? Usted está sufriendo por algo injusto, entonces órele al Señor, pídale al Señor, porque Dios es suficiente para hacerlo. Es poderoso para cambiar cualquier cosa, cualquier situación. Jesús dijo: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. En cierta oportunidad, la reina de Inglaterra le dijo a Charles Spurgeon, que era uno de los príncipes, le llamaban así, el príncipe, por causa de sus predicaciones, eran conocidas en toda Inglaterra. Y fue tanto la fama que este predicador tenía que la reina de Inglaterra vino a ofrecerle algo y le dijo: deje el pastorado y venga a ejercer un cargo como mi mano derecha o consejero conmigo. Este hombre le dijo: le agradezco la oportunidad que me está dando, pero no puedo bajar de puesto. La reina de Inglaterra le dijo, se largó a reír y le dijo: usted está loco, no va a comparar el pastorado con un puesto de canciller o de primer ministro en mi reino. Spurgeon le dijo: tiene razón mi reina, estaría loco si los comparara, porque el cargo que usted me está ofreciendo es de este mundo y tiene su fin. Pero el llamado que recibí de Dios viene del cielo y tiene galardones eternos.
Pero hoy muchos andan corriendo detrás de los puestos de gobierno. Y al tiempo después se les olvida el motivo por el cual están allí. Podemos nosotros ver en toda esta palabra, mis hermanos, que tenemos nosotros, Dios nos ha dejado armas para luchar en contra de cualquier sistema que pueda oprimirnos a nosotros. Y en algunas ocasiones Dios nos responderá y también se moverá a nuestro favor, y en otras no. Si alguno lleva en cautividad, dice en el libro de Apocalipsis, va en cautividad, y si alguno mata espada, espada debe ser muerto. Es lo mismo que dijo el Señor Jesucristo. Guarda tu espada. Guarda tu espada. No pongas tu confianza en los hombres. No hay ningún político que nos va a salvar de esta situación. No hay ningún gobierno que va a mejorar nuestra estadía aquí en esta tierra. A eso se refiere Jesús, el autor Jeremías, cuando dice: maldito el varón que confía en el hombre y que pone carne por su apoyo, por su ayuda. O como Dios habla por medio de Isaías, diciendo: ay de los hijos que se apartan para buscar cobijo y no de mí, o cubierta y no de mi espíritu, que van añadiendo pecado a pecado. Porque cuando nosotros ponemos nuestra confianza en otro, que alguien más nos puede ayudar, entonces simplemente estamos desconociendo, estamos desconfiando de lo que Dios puede hacer. La iglesia de Jesucristo ha tenido a través de la historia un montón de conflictos, problemas, dificultades, pero es cierta la palabra del Señor Jesucristo, que dijo que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. La iglesia de Jesucristo no se sostiene porque un gobierno la autoriza, se sostiene porque la fundamentó Jesucristo, porque está fundamentada sobre la roca que es Cristo. Y la iglesia de Jesucristo nunca va a perecer. Nunca va a perecer, hermanos, nunca. Y nosotros estamos ahí, insertados allí, guardados en el hueco de su mano, protegidos por el Señor. Así que yo los animo, mis hermanos, a que confíen en el Señor, a que esperen en el Señor, que no se desespere. Mire, las estadísticas pueden decir lo que quieran, los pronósticos pueden decir lo que quieran, el gobierno puede decir lo que se le antoje. Nosotros no somos de este mundo. Nuestro reino no está aquí. No debiera nosotros desesperarnos. Es verdad que muchas veces nos afligimos por las cosas que pasan a nuestro alrededor, pero debiéramos tener la confianza plena en el Señor, que somos de Él, somos de su propiedad, que estamos guardados por Él, hermano. Así que aliéntese, mi hermano, anímese, busque al Señor, aférrese al Señor, créale al Señor, que no seremos avergonzados. Y aunque hubieran dificultades, aunque hubieran problemas y lo que venga, aún un poquito, dice la Biblia, el que ha de venir vendrá y no tardará. Así que nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que avanzamos para preservación de nuestras almas. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Esta ha sido su palabra. Le doy gracias, hermanos, al Señor por darme también esta oportunidad. Generalmente